Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con su programa Quiero ser bendición. Recuerde que todos los temas que hemos tocado hasta acá y que seguiremos tocando con ayuda del Señor estarán enfocados a la sanidad del corazón, porque reconocemos desde acá, y yo sé que también desde los que nos están viendo, que tenemos esa gran necesidad de ser sanados en nuestro corazón. Y también tenemos ese enorme deseo de ser de bendición a los otros, porque pues ahí está la bendición, cuando sabemos darnos a los demás, cuando sabemos usar todos los recursos, todas las cosas que Dios nos ha dado para bendición de nuestro prójimo, nuestros amigos, compañeros, familiares. Pues es cuando alcanzamos la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Así que hoy damos inicio a este programa nuevamente, agradeciendo a Dios que nos da pues un buen clima, que nos da la energía eléctrica, la señal de internet para que podamos llegar con ustedes. Amén. Bueno, pues un saludo. La verdad es de que pues quedaría yo mal con unos y quedaría yo bien con otros, pero no sería cuestión de intención ni de voluntad, sino sería cuestión de pues la memoria, ¿verdad? Entonces por eso un saludo general a todos, a hermanos, amigos, a invitados, pero sí de manera especial a los pastores que desde Chiapas, mi amigo Chema, en Veracruz, mi amigo Marcos, y en otros lugares diferentes pastores en vivo y otros de manera diferida, pues ven el programa. Dios les bendiga, pastores. Y bueno, hasta ahí le paro, ¿verdad? Y para los que por primera vez estén entrando de manera en la transmisión en vivo o de manera diferida, yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y les envío un saludo y bendiciones desde Morelia. Su amiga Miriam Montoya, igualmente un saludo para todos. Muy bien, pues el tema de esta noche es un tema muy bonito, muy interesante y sobre todo pertinente y apuntando al corazón. Y bueno, vamos a hablar, el tema es muy cortito, el título más bien, no el tema, el título es cortito. Le he titulado Instintos, Instintos. Y bueno, ese es el sustantivo y a partir de ahí pues hay muchas películas, ¿verdad? Poniéndole un adjetivo. Instintos asesinos, por ejemplo. Bajos instintos, es otras películas. Y bueno, pero aquí nuestro tema es sobre los instintos. Y bueno, para darles una idea de qué es lo que vamos a tratar o en qué sentido vamos a abordar los instintos, déjenme decirles que hay instintos útiles. Yo no llamaría esto buenos y malos, sino diría hay instintos útiles. ¿Por qué? Son aquellos que tienen que ver con la sobrevivencia del ser humano, de la sociedad y del planeta Tierra. Dios nos dio esos instintos y son útiles y hay que usarlos en verdad. Esos tienen que ver con los 5 sentidos. Por ejemplo, tenemos el instinto de reaccionar al ambiente en cuestión de sonidos, de ruidos, pues por medio del oído. Este es un instinto, ¿verdad? Si el sonido o el ruido, que son diferentes, una cosa es ruido, otra cosa es sonido, pero las dos cosas nos entran por el oído y pues hay sonidos agradables, hay ruidos y todos los ruidos son desagradables, pero más desagradables los que son de alta potencia, ¿verdad? Entonces hay instintos útiles y tienen que ver con la sobrevivencia, con nuestros 5 sentidos y por eso llamo yo así, instintos útiles, pero también hay instintos peligrosos. Yo no encontré pues esa situación, ¿verdad? Sino yo así llegué a esa conclusión y así les llamo yo, instintos peligrosos. ¿Por qué?
porque lo vamos a ver más adelantito. Y por ahí ya les adelanté pues el título de algunas películas, Instintos Asesinos, por ejemplo, ¿no? O Bajos Instintos. Esos son peligrosos. Y esos instintos peligrosos deben estar bajo control, pero obviamente no bajo el control personal, mucho menos de otro extraño, de otro secundario a nosotros, no. No, si no están bajo nuestro control es porque pues nos arrastran, es porque nos confunden, es porque no podríamos controlarlos. Esos instintos peligrosos deben estar bajo el control del Espíritu Santo. Y bueno, les decía que este tema es tan amplio que los instintos, pues de alguna manera para ubicarnos, tienen que ver con los 5 sentidos, pero también tienen que ver con las emociones. Y ahí sí yo clasifico emociones buenas, como la alegría. Sí, es una emoción muy buena la alegría, el buen humor, pero también hay emociones, y aquí para que las entendamos podemos sustituir emociones por sentimientos. Hay sentimientos que no son buenos, pero al fin y al cabo son sentimientos motivados por las emociones, no buenas. Por ejemplo, el resentimiento, guardar resentimiento, guardar rencor, sentir ganas de vengarse y hacer planes para vengarse, por ejemplo, pues cae en esa categoría de emociones no buenas, de malos sentimientos, ¿no? Y también aquí en este paquete de instintos están las circunstancias de la vida. Y las circunstancias pues no deben ser nada confiables, porque son como el clima, que no tienen palabra de honor. Podemos hacer planes, por ejemplo, para mañana, no digamos para dentro de un año, no digamos para fin de año, simplemente para mañana podemos hacer una agenda de actividades, pero la verdad no todos van a cumplir si el clima cambia, si las circunstancias cambian, si hacemos ahorita la lista pensando que el día de mañana va a ser como el día de hoy, un día soleado, un día pues tranquilo, normal, pues esa lista de actividades podemos poner 20 actividades. Pero para empezar, si a las 4 o 5 de la mañana comienza lloviendo y luego las 6, las 7, las 8, pues como que ya no todos van a cumplir su agenda de actividades. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las circunstancias. Bueno, siempre hay que valorar. A veces valoramos, ¿verdad? Y decimos, bueno, esto puede esperar un día más, una semana más. Yo quería adelantar, yo quería hacerlo antes, pero esto puede esperar. Y puede esperar porque pues ahorita la lluvia también nos puede caer mal a nuestra salud, etc. Pero bueno, las circunstancias de manera general, ¿verdad? Y no solamente meteorológicas, sino circunstancias sociales. Nadie está pensando que nos van a bloquear alguna avenida y de repente sucede que sí. En la Ciudad de México, pues como ahí se concentran todos los poderes de la nación y como ahí se concentran muchas empresas y cosas, entonces pues ya no sabe uno si va a llegar uno a tiempo al trabajo o no. De repente, ¿y ahora esa marcha de qué? Y de repente salen movimientos sociales que uno no conocía. Y bueno, entonces este es el gran tema de esta noche, ¿verdad? Los instintos, pero nos vamos a ir metiendo poco a poco, está muy interesante. Miren, por ejemplo, la primera pregunta, ¿debemos dejarnos gobernar por nuestros instintos? Incluyendo todo este paquete que he mencionado. ¿Qué creen ustedes? Pues a lo mejor respondieron con la mente y dijeron, no podemos dejarnos guiar o gobernar solamente por nuestros instintos. Y qué bueno, se usaron la mente para contestar, pero la realidad
es de que muchísima gente, muchísimas personas en este mundo, en este planeta Tierra, muchísimas personas están siendo gobernadas día y noche, todos los días de su vida, por los instintos, dejándose llevar por los instintos útiles, pero también por los peligrosos, por las emociones buenas y por las emociones malas, por las circunstancias cambiantes y por todo eso. Entonces la pregunta es, ¿debemos dejarnos gobernar por los instintos? Continuamos. Una segunda pregunta que sería esta: ¿son más confiables los instintos, sentimientos y circunstancias que la razón? ¿Vamos a confiar más en esos instintos, en esas emociones, en las circunstancias, o vamos a echar mano del razonamiento, de la razón? Ya decía mi esposa hace un momento que cuando llegamos a pensar, no debo hacer eso, ya estamos usando nuestro razonamiento. Pero, ¿qué es más confiable? ¿Los instintos o la razón? Muy bien, como hemos visto, hay personas que se dejan llevar en la vida solamente por los instintos. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque esa de alguna manera es una característica de los adolescentes en general, que quieren dormirse muy noche por sus instintos, quieren levantarse muy tarde por sus instintos, todavía no tienen responsabilidad, todavía no conocen esa parte de la vida. En la adolescencia se batalla mucho con ellos porque son muy instintivos. Pero déjenme decirle que no nada más los adolescentes viven por sus instintos. Lamentablemente hay mucha gente que ya pasó 2, 3 veces la adolescencia, que ya son viejos, ya están grandes, ya mayorcitos de edad y que todavía son dominados por los instintos. Y bueno, estas personas, ¿por qué? Porque hay inmadurez en la vida. La inmadurez obviamente es otra característica del adolescente, pero que se puede ver en algunas personas que ya no son adolescentes, pero siguen siendo inmaduras. Entonces, ya mi esposa habló de otro elemento, que Dios nos ha dotado de la razón, del raciocinio. ¿Para qué? Pues para que oigamos a nuestros instintos, oigamos a nuestros sentidos, pero finalmente lo pasemos por el filtro de la mente, del razonamiento, y digamos, sí, estaría bien que hiciera yo eso, lo que me marcan los instintos, pero también la razón nos diría, no lo hagas, te puedes meter en problemas, espérate tantito, o reprime ese sentimiento, esa emoción. Entonces, hay personas que sí usan el intelecto, pero y hay otros que combinan, ¿verdad? Eso es lo que voy a comentar en este momento. Hay personas que combinan tomando en cuenta sus sentimientos, sus emociones, pero también su raciocinio. Entonces, ya no necesitan más guía, porque hacen esa combinación de seguir sus emociones, pero también usar su razonamiento. Entonces, ya no harían otra cosa, ya no requieren algo más. ¿Qué nos pasa si dejáramos la fe fuera de esta ecuación? Y vamos a usar este otro elemento, o a hablar de este otro elemento que es la fe, porque estamos hablando a gente que conoce de Dios, gente que sabe lo que Dios pide en su palabra, gente que se llama cristiana, ¿verdad? Y que por lo mismo debemos aprender cómo conducirnos. Si dejamos fuera la fe, la verdad, vamos a estar perdidos. No vamos a poder agradar a Dios. Pero si usamos de lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón, que es la fe, vamos a poder estar mejor. Recuerdo ahorita Gálatas 2:20,
que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ya no voy a ser dominado por mis instintos, mis emociones, ni por mi razonamiento, sino por la fe, porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estamos para vivir en la fe, no guiado por esos instintos, emociones, sentimientos, circunstancias, y tampoco nuestro raciocinio, nuestro razonamiento es lo que debe predominar o dominar, sino vamos a tomar en cuenta la fe. Pues sabiendo que somos seres instintivos y que son muy fuertes los instintos y por eso dominan a mucha gente, debemos tener cuidado, por ejemplo, con el comercio, con la publicidad que se maneja, con el consumismo. ¿Por qué? Porque el comercio existe y sobrevive gracias a que explota los instintos. Miren cuántas cosas se han introducido en el comercio: los aromas, los sabores, los colores, las apariencias, los diseños, la tecnología. Todo eso tiene vivo y más que vivo al comercio, pero todo eso tiene que ver con llamar la atención y cautivar a la gente, porque saben que la gente se deja guiar por los instintos. Por ejemplo, en varias cosas, están los aromas y los sabores, ¿sí? Hay esa combinación, pues, es increíble. ¿Quién lava, quién hace el aseo? ¿Quién hace la limpieza de los pisos en su casa? Ya no digamos del baño, pues todo mundo. Pero ¿quién lo hace como en aquellos tiempos? Que solamente con agua limpia, aunque fueran 2-3 veces, 2-3 enjuagadas, pero era pura agua con lo que se hacía. Si había muchos limones, pues también les exprimían sus limones, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién lo hace así? Hasta la gente más humilde, la gente de escasos recursos, inclusive ahí tienen que su pinol, ahí tienen que su fabuloso, y que el aroma de a fresas, y que a mí me gusta a manzanas, y que a mí a arándanos, ya no digamos con los shampoos, ¿sí? En verdad, ¿cuántos shampoos valen la pena? Son buenos, pero todos huelen rico, y que la ropa huela rica también, que el cabello, los perfumes. Así que deberíamos siempre tener ese cuidado, ¿verdad? Y cuando nos están ofreciendo un artículo, está en promoción, está en la televisión, está en la tienda departamental, y nos dicen, a ver, pruebe esto, a ver lo otro, mucho cuidado, porque están apelando a nuestros instintos. Deberíamos saber a qué vamos a una tienda, a qué vamos a comprar, y podemos llevar una lista, pero también podemos llevar, un pequeño extra por aquello que se nos olvidó algo, o algo realmente está en oferta, pero no debemos ir así como si nada, ¿verdad? A ver qué pasa. Simplemente tomo 1,000, 2,000, 5,000 pesos y me voy a la tienda a comprar mi despensa, a ver qué traigo. No, porque va a traer cosas que después en las semanas se va a arrepentir, o hasta se van a podrir, se le van a echar a perder, etcétera. ¿Por qué? Porque pues en la tienda está llena de tecnología, está llena de publicidad, están explotando el consumismo, y debemos tener mucho cuidado. Así es. La educación superior está enfocada al razonamiento. Cuando hablamos de educación superior, pues ya estamos hablando de universitarios, personas que han llegado a la universidad, han alcanzado una licenciatura, una maestría, un doctorado,
y sabemos que pues ellos son enseñados a usar su razonamiento, a tener mucho conocimiento, y el peligro aquí es que llegan a confiar en su conocimiento, su capacidad de razonar, pero dejan de usar su fe, dejan de usar su espíritu. Entonces es complicado para la gente que su conocimiento le impida, ¿verdad?, realmente moverse en fe o moverse por su espíritu, porque todo lo tiene que razonar, todo lo tiene que comprender en su mente, pero nuestra mente es finita, por muchos estudios que tengamos. A veces no es por menospreciar a los que no pudieron terminar una carrera, tener estudios avanzados, pero a veces el no tener todo ese conocimiento, esa seguridad, les permite muchas veces confiar más a ellos, ¿verdad?, que no tuvieron un grado de educación muy alto. No quiero decir que todos los estudiados no puedan, deben, sobre todo si ya tienen a Cristo, deben usar de la fe y deben hacer su razonamiento a un lado, ¿verdad? Y deben moverse por su fe, moverse por lo que su espíritu pide. Muy bien, también hay personas que no saben controlar sus deseos, que sus deseos son órdenes, sus deseos los rebasan, y a pesar de eso son personas que se creen con mucho carácter, ¿sí? Están bien engañadas, bien confundidas, pero si se dejan controlar por sus deseos, estamos hablando que son esclavas de sus deseos, que son muy débiles de carácter. Pero esas personas se consideran que son fuertes de carácter, porque, por ejemplo, van en una avenida y va un chofer descontrolado, o no va en sus 5 sentidos, por la razón que sea, pero pues empiezan a pelear, empieza la persona que supuestamente tiene mucho carácter, se deja llevar por el instinto de pleito y ya quiere pelear y todo, porque el otro está retrasando su viaje, su trayectoria en el camino. Y entonces déjeme decirle, una persona que anda a flor de piel con los instintos es una persona no fuerte, es una persona débil, y es una persona que es esclava de sus deseos. Así es. Bueno, estos instintos de los que hemos hablado, pues son aparentemente, no es de lo que nos debemos dejar guiar, pero vamos a hablar de aquellos instintos útiles, ¿verdad? Aquellos que nos fueron dados para protegernos. Por ejemplo, ¿qué es un granito de sal? Un granito de azúcar. No es nada, es algo tan insignificante, tan pequeñito. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta a tiempo que nos va a entrar al ojo? Inmediatamente, por instinto, cerramos el ojo para que no nos vaya a entrar y lastimar, porque puede lastimar nuestro ojo. Y si nos llegara a caer, instintivamente vamos a ir a lavarnos. Es lo primero que hacemos, irnos a lavar, al modo de tratar de limpiar, de que salga aquello, ¿verdad? Esos son instintos útiles, aquellos que nos protegen, aquellos que nos van a hacer que nos defendamos, ¿verdad?, de alguna cosa que venga a atacar o a afectar nuestro cuerpo. ¿Qué hace la población cuando siente la amenaza de una tempestad? Por ejemplo, todas aquellas ciudades portuarias que están en la costa, que están en el mar, esas ciudades, ¿qué hacen cuando se les anuncia un ciclón, una tempestad? Y con la tecnología que hay ahora, pues ya casi es seguro que a la hora que dicen en las noticias, a esa hora se va a presentar aquel fenómeno. Entonces, ¿qué hace la población? O también cuando se está avisando que va a explotar
un volcán porque empezó a echar fumarolas o empezó con un temblor, y que tengan cuidado y todo. ¿Qué hace una población en esas circunstancias? Pues sale de ese lugar, se da la migración, ¿verdad? De uno que otro muy contadito dice, no quiero que me roben mis cosas, van a entrar a robar, y se quedan. Pero muchas veces también la muerte los alcanza, ¿sí? Sus cosas finalmente ahí están, no van a cambiar de manos, pero no hay como la vida. Las cosas se recuperan, la vida pues no. Entonces, pero la gente que usa sus instintos y a la vez su razonamiento dice, vámonos de acá, y vámonos a tiempo, y no pasa nada. ¿Cómo sobrevive un náufrago en alta mar para no morir? ¿Cómo sobrevive? Alguien que se quedó en alta mar, alguien que se quedó a su alrededor nada de tierra y van a tardar días para irlos a rescatar. ¿Cómo sobrevive? No tienen agua y no tienen alimento. Pero hay gente que ha sobrevivido varios días, muchos días en esa condición. Usan de un instinto de sobrevivencia y lo hemos oído en documentales, en películas, en historias sucedidas, que toman de su propia pipí, ¿verdad? Para poder tener por lo menos ese líquido que su cuerpo necesita. Entonces vemos que hay instintos útiles. O de la lluvia también, ¿verdad? Están en alta mar, hay historia de náufragos mexicanos que después de un año aparecen del otro lado, allá por Nueva Zelanda, allá por Japón, y pues los medios de comunicación dicen, ¿y qué pasó? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo sobreviviste? Y bueno, pues una de esas historias dice, pues cada vez que llovía, pues exprimía mi ropa en mi boca, y de esa manera pues también sobreviví, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, los instintos son útiles, pero pues ese tipo de instintos. Hablemos también, por ejemplo, del caso de los sobrevivientes de los Andes. ¿Qué hicieron los sobrevivientes de los Andes? Bueno, quizá algunos vieron la película o han visto los documentales, que son muchos en internet, o quizá alguno que otro no sepa nada de esta historia. Esta historia de los sobrevivientes de los Andes ocurrió en 1972. En 1972 muchos de los que están viendo todavía no habían nacido. Otros éramos niños y otros pues sí, ya se estaban casando probablemente en 1972. Bueno, en ese año salió un avión, como muchos, pero en este caso salió un avión de Uruguay hacia Chile con 45 pasajeros, de los cuales 19 eran jugadores, no de fútbol, no de básquetbol, de otro deporte sudamericano, que ahorita no recuerdo, pero era otro deporte. Fueron 19 jugadores que salieron de Uruguay hacia Chile, pero hablar de esa trayectoria es decir, van a pasar por los Andes. Por los Andes es por esa cordillera, ¿verdad?, de cerros tan altos, todos cubiertos de nieve, y que todo el tiempo, toda la vida están así. Entonces, esa travesía es muy peligrosa. Y en este caso, ¿verdad?, ese avión, pues se encontró un mal tiempo. De por sí hay mal tiempo ahí, pero se encontró un mal tiempo, y los sobrevivientes pues dan a conocer cuál fue su experiencia. Que el avión fue primero fue pues llevado hacia otro lado, ¿sí?, por las ráfagas de viento, y luego fue como absorbido, quién sabe cuántos kilómetros hacia abajo, ¿no? Y o como se mira del cielo hacia la tierra, kilómetros o millas o pies, no sé cómo, creo que son pies. Entonces, bueno, de estos pasajeros, 27 sobrevivieron en primera instancia, 27. Luego
pues adaptaron los restos del avión. Las alas quedaron por un lado, pero quedaron los asientos. Y como estamos hablando de que estaban en el hielo y que las temperaturas muy bajas, muy fuertes, y pues ya sin comida, etcétera, adaptaron los restos del avión para sobrevivir al hielo y a la hipotermia. Y bueno, luego de ubicarse y decir, bueno, aquí vas a dormir tú, aquí yo, aquí los demás, y aquí vamos a estar sobreviviendo mientras nos rescatan. Siempre pensaron que los iban a rescatar, ¿verdad? Por eso, por varios días, no hicieron nada más que estar juntos, estar esperando ahí que llegaran los rescatadores. Y claro, sí trataron de rescatarlos, pero nunca los vieron. Entonces, una avalancha sale desenfrenada y mata a 8 que habían sobrevivido. Y por 60 días después estuvieron buscando la salida, salir por Chile o salir por Argentina, y pues dijeron por ahí, pues parece que hacia Chile queda hacia esa dirección y parece que por ahí está más cerca. Y subieron ese cerro que veían, pensando que después de ese cerro pues ya iban a ver ahí alguna ciudad, algún rancho de Chile, y no, se encuentran que hay otros 3 cerros más que tienen que caminar bajando, subirlos, y 3 más, así que por eso fueron 60 días para empezar a buscar la salida, y buscaron la salida, y finalmente todo eso se convirtió en 73 días. Y de los 27 que habían sobrevivido en primera instancia, solamente 16 sobrevivieron. Y esos 16, para que sobrevivieran al frío y al hambre, tuvieron que comer carne humana. Tuvieron que convertirse esos días, esos meses, en caníbales, ¿verdad? Por el instinto de sobrevivencia. Así es. Bueno, ¿qué pasaría si tienes que dormir en la calle, verdad? Si sabes que vas a dormir en la calle, ahorita me viene a la mente cuando hay un enfermo internado y que tenemos que irlo a cuidar, pero no va a haber una cama para nosotros, sino cuando son muy estrictas las reglas, allá en urgencia, afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por instinto nos preparamos. Bueno, voy a prepararme con una buena chamarra, una buena cobija, a llevar comida o comprar comida a tiempo, porque pues ahí voy a pasarme toda la noche. Entonces, esos son instintos de supervivencia, ¿verdad? Que son buenos, son útiles, porque nos van a servir para protegernos de las circunstancias que tengamos que vivir. Pero también hay instintos, como dije, que son peligrosos, no son nada confiables, por la razón de que son instintos corrompidos por el pecado, los cuales pues hemos de ignorar, no les hemos de hacer caso, porque estos los hemos de ignorar y los hemos de matar, si no ellos nos van a matar a nosotros, para no meternos en problema, ante todo con Dios. Esos instintos los traemos todos, esos malos instintos, esos instintos peligrosos, contaminados por el pecado. Saben que todos potencialmente, no quiere decir que lo seamos, que sea un hecho, pero potencialmente todos somos asesinos. Todos traemos un asesino por dentro. Todos traemos a un ladrón por dentro. Todos traemos a un hipócrita por dentro. Todos traemos a un adúltero, a un fornicario por dentro. Todos traemos a un malvado, un perverso, a un horrible por dentro, a una fiera por dentro. Todos traemos al primer Adán por dentro. Pero en nosotros está la decisión. No podemos echarle la culpa a que, ay, pobrecito de mí, es que mi abuelo, es que mi padre, ay, pobrecito de mí por ser mexicano.
no podemos echarle la culpa a nadie de nada, son nuestras decisiones. Así que ese asesino que no aflore, que no salga, que no me controle, porque pues me va a poner en un tremendo dilema. Entonces, tengamos mucho cuidado de esos instintos contaminados por el pecado que traemos dentro. Así es. Por ejemplo, si tú eres casado y por alguna razón médica, ¿verdad? Se encuentra que hay una enfermedad y piden abstinencia de relaciones íntimas por un tiempo, ¿verdad? Unos 2 meses o más, por el tratamiento, por el cuidado que se debe tener. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer si en ese tiempo que te piden de abstinencia tú tienes ese deseo, esos instintos, ¿verdad? De la intimidad? ¿La vas a dominar o te vas a entregar a ella? Recuerda que hay instintos contaminados por el pecado y pues no vas a poder estar por la salud con tu esposa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a buscar prostitutas, vas a ir a buscar a ver quién se presta. Ya estarías pecando, ya estarías faltándole a tu esposa y a Dios. Por eso tenemos que aprender que no, los instintos no nos van a gobernar, y más aquellos que están contaminados por el pecado. En Génesis capítulo 38, el primer libro de la Biblia, capítulo 38, tenemos la historia de uno de los 12 hijos de Jacob, la historia de Judá. Ese era el nombre de este hijo de Jacob. Y Judá, pues se metió con su nuera Tamar. ¿Y por qué razón? Claro que él no sabía que se trataba de su nuera, pero el hecho es que dentro de él había ese adúltero, había ese hombre de bajos instintos, ese hombre que teniendo mujer, ese hombre que teniendo un hogar, una familia, pero porque se había ido a un rancho, había ido a otro lugar con un amigo que tenía por allá, en un tiempo de quitarle la lana a sus ovejas, y por haberse ido por allá, pues le entró ganas de tener relaciones sexuales, y su casa pues le quedaba lejos y todo, pero él se dejó llevar por esa pasión. Vio una mujer por ahí que le pareció que era prostituta, trató con ella, y quiero decir, no la reconoció, porque pues estamos hablando de otra cultura y de otros tiempos, y las prostitutas en aquellos tiempos pues apenas si se le veían los ojos, así que podían enseñar, si ustedes quieren, de la rodilla para arriba, pero la cara no, apenas, y los ojos no. Entonces él no reconoció que era su nuera, y su nuera no era prostituta, pero ella ya estaba desesperada de que su suegro se estaba burlando de ella y no estaba cumpliendo con la ley. Ya en un programa pasado hablamos de ese caso, ¿verdad? De que a ella le correspondía el siguiente hijo de este hombre para que la recibiera como su mujer, porque los 2 primeros ya se habían muerto y ella había quedado viuda del primero, viuda del segundo, y ya tuvo miedo Judá y ya no le dio el tercero, pero según la ley tenía que dárselo, tenía que hacerlo. Entonces ella, en un acto de desesperación, dijo, como que le sabía la debilidad a su suegro: voy a vestirme prostituta, no me va a reconocer, se va a meter conmigo y es la única manera en que le voy a torcer la mano. Y bueno, llevó a cabo ese plan. Lean Génesis 38. Entonces, pues él no pudo soportar sus instintos sexuales de inmoralidad. Por eso les decía, ¿verdad? Nadie le puede echar la culpa a nadie. Finalmente, cada uno de nosotros es responsable de mantener esos instintos bajo el control del Espíritu Santo.
no bajo nuestro control, porque no somos fuertes, no somos poderosos para decirle no a esos instintos. Y no vamos a justificarnos, decir, no, es que yo no pude decirle que no a mis instintos, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo está de lujo, ¿o qué? Tenemos al Espíritu Santo para que Él controle nuestra vida. Esa es la razón de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, es para que el control no esté en nosotros, sino esté en Él. Amén. Debemos, como cristianos, creo yo que estamos hablando a personas creyentes, personas que conocen la palabra de Dios y personas que quieren agradar a Dios. Y es por ello que estos temas nos llevan a ver la importancia de entregar todo a Cristo, porque Él es el que nos va a ayudar a través del Espíritu Santo, porque cuidado con estos instintos contaminados por el pecado, nos pueden meter en problemas. Y el Señor Jesús nos ha rescatado ya de una vida vana, contaminada, pecaminosa, pero ya no debemos vivir en ella. Si tú estás pasando por una situación, sobre todo en esta debilidad sexual, entrégale al Señor esa área de tu vida y cuida lo que ves, porque lo que alimentas es lo que te va a despertar esas pasiones desordenadas. Y mira lo que dice Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Como decía mi esposo, todos traemos el Adán, ¿verdad? El primer Adán, todos nacimos contaminados, con tendencia al pecado. Pero si Cristo nos ha rescatado, si Cristo ya nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz, ya no debe reinar en nosotros el pecado. Ya en nuestro cuerpo no debe reinar el pecado. ¿Qué provoca, por ejemplo, un grito de histeria? Un grito histérico en la casa. Puede ser que la mamá pues ya no soporte la presión, etcétera, y diga, ¡chamacos! Y o el vecino, o allá en la calle alguien te grite que eres un mal chofer o algo así. ¿Qué provoca un grito histérico? Provoca el instinto de pleito. El engaño. ¿Qué provoca el engaño? ¿Qué instinto en nosotros provoca el engaño? El instinto de la desilusión. ¿Qué provoca una amenaza? El instinto del miedo. Si alguien te amenaza y dice que te cuides, porque algo te puede pasar a ti o a tu familia, pues te da un terror, te da un miedo tremendo. Aunque en ese mismo momento tú hayas sido muy valiente, pero se te queda en la mente, se te queda en el corazón esa amenaza y te provoca miedo. Y te provoca miedo por ti, qué te puedan hacer, pero más miedo te provoca pensando qué le podrán hacer a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los instintos están a flor de piel, pero debemos tener cuidado con ellos. Una deshonra y el rencor y la venganza, todo esto se mueve cuando hay provocaciones a estos instintos. Así es. Bueno, vamos a ver el caso de Lot, que se encuentra ya en Génesis capítulo 19, los versos del 4 al 11, no los voy a leer, pero nos habla de toda una población, ¿verdad? Que toda la población fue a la casa de Lot en la noche, guiados por sus instintos sexuales, al exigirle que sacara a los visitantes que eran más que hombres, eran ángeles. Eran ángeles que habían llegado a avisar a Lot lo que iba a pasar y a rescatarlos. Y al verlos, toda esta población de Sodoma, Gomorra, fueron a tocar la puerta y como Lot no les abrió, no aceptaron su negociación de Lot, como animales desesperados buscaban la puerta para entrar a la casa de Lot para
le agredieron por no acudir a lo que ellos llamaban, lo que ellos pedían, y Lot tuvo que ser rescatado por los ángeles y hirieron a estos hombres desordenados con ceguera. Entonces vemos cómo a veces, no solamente como personas, sino como pueblo, también puede haber un mal de este tipo en la población. Y no vamos no falta mucho, hermanos, porque a como está la sociedad, parece que estos instintos, ¿verdad?, perversos quieren dominar. Muy bien, pues Moisés, ustedes saben que salió de Egipto a sus 40 años y 40 años estuvo prófugo de la justicia egipcia, porque a sus 40 años mató Moisés. Moisés mató a un egipcio. ¿Por qué creen que mató a un egipcio? Porque se dejó llevar por sus instintos. Ese día que él lo mató, pues él llegó en buen plan, de buena manera, a ver a sus conciudadanos israelitas que los tenían bajo esclavitud, y ya eso era doloroso. Pero no solamente vio ese cuadro de ver a sus parientes o a su gente, de verla en esclavitud, sino que todavía un capataz estaba siendo demasiado injusto y estaba golpeando a un israelita. Entonces fue provocado ese instinto de asesino. Y entonces Moisés salió con una rabia tremenda y mató al capataz. Y por eso pues tuvo que huir Moisés, ¿verdad? Entonces eso es tremendo. Nadie se escapa de eso. Estamos hablando de que Moisés, pues después Dios lo llamó para ser su siervo, pero ¿qué había cometido él, verdad? Y acuérdense de Pedro. Pedro, cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz del Calvario, cuando fueron a arrestar fue en la madrugada, cuando él pues tuvo esa noche de oración, de 3 horas de oración ahí en el huerto, y Judas, que lo sabía, pues llevó a los alguaciles, llevó a los soldados y llevó a los escribas y fariseos para arrestar al Señor. Y cuando Pedro vio que estaban arrestando al Señor, ¿qué hizo? Se dejó llevar por sus instintos, sacó su espada y no midió consecuencias, le voló literalmente la oreja a uno de los que andaban ahí en la revuelta. Entonces, pues nosotros no somos mejores que Moisés, ni mejores que Pedro. Debemos andar bien alineados, debemos conocer al Espíritu Santo y rendir nuestras vidas al Espíritu Santo para que no nos pongan un 4 nuestros instintos. Pregunta: ¿cuánto te dejas controlar o manipular por tus sentidos, impulso o instintos? O sea, ¿cuánto realmente te gobiernan tus instintos? Tenle miedo a esa fuerza que tienen tus instintos humanos, porque a veces se pueden volver salvajes, se pueden volver animales y nos van a meter en serios problemas, sobre todo con Dios. Voy a leer 2 pasajes bíblicos que nos hablan bien de esto. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está diciendo aquí, en otro tiempo éramos. Hoy lo que hemos hablado, lo que es moverse bajo los instintos, realmente es algo que debiera estar en el pasado. Es algo de donde el Señor nos rescató, porque aquí está diciendo, en otro tiempo éramos eso, ¿verdad? Hoy, si tú te dices cristiano, si tú te dices un siervo de Dios, si tú te dices un líder, ¿verdad?, dentro de la iglesia, tienes que cuidar
que todo esto esté bajo el dominio del Espíritu Santo y no en tu carne, ¿verdad? No en tu carne, porque estamos afectando el cuerpo de Cristo si seguimos viviendo así. Porque hay mucha gente que no ha rendido todavía estas cosas y realmente está Cristo en él. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, hermanos, hay una lista aquí de lo que va a haber en los postreros tiempos. Y muchos, si no nos sometemos a Dios, hoy estamos viviendo mucho de esas cosas. Pero si no nos sometemos a Dios, vamos a quedar siendo dominados por todo lo que tiene que ver con la concupiscencia, la carne, los instintos de lo que hemos hablado. Pero Dios quiere hablarnos y Dios quiere libertarnos de eso. Es solamente que seamos humildes y miremos a Dios y seamos obedientes a lo que Dios nos pide. Ahora, una pregunta para aterrizar este tema tan interesante. La pregunta para aterrizar, para amarrar todo, para cerrar, para llegar a una conclusión es: ¿cómo debemos vivir como hijos de Dios? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Vamos a ver solamente 3 pasajes, de probablemente 10 o 20 que puedan haber, por lo menos 3 pasajes. Primera de Pedro 4:2 responde esta pregunta: ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Los últimos 10, 20, 50 años de vida que te quedan, mi hermano, obviamente no lo sabemos con precisión cuánto tiempo nos queda de vida, pero dice aquí: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. O sea, el tiempo que nos hace falta vivir todavía, sea poco, sea mucho, no lo vivamos para las concupiscencias. O sea, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, para esos sentimientos, esas emociones, esos impulsos pecaminosos. No vivamos para ellos, sino dice conforme a la voluntad de Dios. Así que vivamos cada día de nuestra vida para la voluntad de Dios. Así que no tenemos derecho a solamente porque me gustó, porque lo sentí, porque eso quise hacer. No. Tenemos que siempre decir: voy a hacer esto porque esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Gálatas 5:16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro está, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué importante es que si tú eres cristiano, miembro de una iglesia cristiana, qué importante es que te alimentes de la palabra, qué importante es que te involucres en el cuerpo de Cristo, qué importante es que seas un hombre o una mujer de oración para que conozcas cuál es la voluntad de Dios.
Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, no puedes decir, yo vivo como quiero, pero yo estoy en Dios. No, porque la carne y el espíritu no se llevan. Tiene que dominar uno, pero ambos se oponen. Si tú vives en la carne, te vas a oponer al espíritu. Pero si vives en el espíritu, que eso es el ideal, vas a dominar a la carne. Y dice, pero los que son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos da una gran lista de cuáles son esas obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiera que ninguna de estas se haya identificado contigo, pero si en alguna de estas se te movió ahí el tapete, entrégalo a Cristo. Hay oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y darle un giro a tu vida. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, si tú eres una persona que buscas de Dios, caminas con Dios, mira, debes dar este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien vive en el Espíritu, ese fruto del Espíritu, nada ni nadie lo puede acabar ni quitar. Por último, con este pasaje cerramos, dice Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es muy importante cómo vivimos. No le demos poca importancia, porque el Señor nos está advirtiendo y nos está instruyendo. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andar como necio es dejarte llevar por los instintos, dejarte llevar por la razón y nada más. No usar la fe y no usar al Espíritu. Ignorar la obra de gracia, ignorar el amor de Dios. Eso es andar como necio. Pero dice, no vivas como necio, como sabio. Tienes todo. Jesús ha hecho todo para que vivas como sabio. Ya deja de andar en vicios. Ya deja de andar en pecado. No vivas como necio. Ay, que no puedo, hermano. Claro que tú no puedes. Nadie puede. Por eso vino Jesús a vencer el pecado, porque tú y yo no podíamos. Pero entonces le abramos la puerta y se la abramos bien para que Él entre a dominar, no para que sea dominado por nosotros. Dice, aprovechando bien el tiempo. Ahí cuántos salimos o salen reprobados, que no están aprovechando bien el tiempo. Porque aprovechar bien el tiempo para un estudiante es una cosa. Aprovechar el tiempo para un ama de casa, para un gerente de una empresa es una cosa. Aprovechar el tiempo para una empresa es trabajen 20 horas. Ese es aprovechar el tiempo para el hombre, pero para Dios no es eso. Aprovechando bien el tiempo, ya se dijo, con sabiduría, ya se dijo, haciendo la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que redimamos bien el tiempo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios dice, no os embriaguéis con vino, ni con fentanilo,
ni con pleitos, ni con iras, no, con cuestiones de la carne no. Pero aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir que ya tu mente ya no responde, ya tu espíritu no responde, que el que te controla y el que te destruye es la embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí dice cuál es la manera de aprovechar bien el tiempo. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué es aprovechar bien el tiempo? Porque voy a ser lleno del Espíritu no solamente con hacer una oración de 1 minuto. Espíritu Santo, lléname. Padre Santo, lléname con tu Espíritu. Amén. No, el tiempo, lo que yo haga con el tiempo, eso es decir, si estoy buscando la llenura de Dios. Si en mi tiempo yo aparto suficiente tiempo, no a la carrera, no como si nada, no. Si quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que apartar tiempo suficiente para leer, para entender, para meditar y para proponer el cambio, para comprometerme con el cambio. Entonces, por eso dice, redime bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo, pero en ese sentido, ¿verdad? Para que pueda ser lleno, si no con una oración de 1 minuto no podrá ser lleno. Aparte de la lectura de la Biblia, tenemos que orar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para ser lleno del carácter de Dios, lleno de los pensamientos de Dios. Entonces, dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, y la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Y por eso pone el ejemplo de la embriaguez, ¿verdad? Que así como el vino al extremo hace que la persona se deje dominar por la embriaguez, así también, si nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a dominar. Él nos va a dominar. Ya no vamos a oponer resistencia. Nuestra mente ya no va a ser un obstáculo. Nuestros instintos no van a ser un obstáculo. Toda nuestra vida va a estar crucificada para el mal y vamos a estar vivos para el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Padre Santo, tú sabes, Señor, cuánta gente que está viendo en vivo y los que verán después este programa, tú sabes cuánta gente, Señor, está siendo dominada, gobernada día y noche por sus instintos y también por sus pensamientos propios, personales, por sus conocimientos, por sus experiencias, pero rechazando sistemáticamente tu gracia, rechazando sistemáticamente la obra de tu Espíritu, porque no se quieren doblegar a la dirección de tu Espíritu Santo. Tú sabes cuántas personas están así y no llevan una semana, llevan años luchando contra ese salvaje que hay en sus corazones, contra ese animal que hay en sus corazones. Tú sabes cuánto llevan luchando. Señor, ten misericordia de sus vidas. Hoy que hayan sido iluminados, Señor, para que se den cuenta de la realidad de las cosas, que ellos no pueden controlar esto y que lo conducente es venir a ti y rendirse y entregarse y ser quebrantados delante de tu presencia, para que de esa manera podamos ser levantados y podamos tener la victoria. Señor, sigue haciendo la obra en los corazones. Te lo ruego y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.